Bueno, Vanessa Sisley es diputada del Frente de Todos. Gracias por venir. También está Daniela Aprile. A ver, diputada, ¿habemos decisión política? Finalmente hubo una decisión del gobierno para frenar este descontrol, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, la verdad que lo que se analiza desde el gobierno, y lo explicó muy bien el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es que saliendo de la pandemia y quedando 3 meses, los últimos 3 meses de expansión, de consumo del año, pensemos que se vienen las fiestas, se viene la proyección de las posibles vacaciones de los argentinos y argentinas, y habiendo medidas económicas que están apuntando y paritarias que están apuntando a recomponer medianamente los ingresos, lo que necesitábamos era esta política que salga a frenar un incremento bastante irracional que se dio de precios, sobre todo desde el 1 de octubre al 18 de octubre, donde hay productos que han aumentado hasta por encima del 25%, sin que haya aumentado los costos de producción. Por eso son irracionales los aumentos, por eso son desmedidos los aumentos y por eso están fundados muchas veces en lo que bien se explicó acá, la especulación y la concentración económica. Dos factores que llevan a que haya este incremento de precios y bueno, había que salir a estabilizar, a serenar los precios, a proteger, porque acá principalmente se está tratando de bienes de consumo general y masivos, pero de alimentos y bebidas. Hay de higiene, hay productos de otra calidad, pero principalmente alimentos y bebidas, es decir, la mesa de los argentinos y argentinas. Esta es una medida que va hasta el 7 de enero del 2022. Lo pidió nuestro presidente, Alberto Fernández, lo viene pidiendo nuestra vicepresidenta. Colaboremos todos los argentinos y argentinas, colaboremos desde todos los sectores para que el poder adquisitivo del salario y los ingresos de las familias tengan un valor real, que se pueda ir al supermercado y alcance. Que ese incremento de 5 puntos, 4 puntos que se obtiene cuando se reabre una paritaria, cuando se vuelve a negociar la situación convencional de distintas actividades, no se vaya en gasto de comida, que pueda también la familia recomponer y poder proyectar de esta manera por lo menos un fin de año, que es lo que todos y todas queremos, encontrarnos. Estamos saliendo de la pandemia y bueno, que ese encuentro sea en una buena mesa, que se puedan hacer regalos, digamos, que se pueda disfrutar un poco y después además, de tanto dolor, diputada, ¿no? esto no manda a la quiebra a nadie, ¿no? Que eso también es importante aclarar. Esta Muy medida no sí. manda a la quiebra a ninguna empresa, Aprile, ¿no? No, seguro que no. Lo que pasa es que también hay que empezar a pensar, por ejemplo, qué otras medidas toma el gobierno, ¿no? Además de esto, porque esto claramente es el analgésico, digamos, pero atrás de la enfermedad está la necesidad de un antibiótico o de un montón de otras medidas para curarla, que es la inflación. Entonces, este tipo de medidas lo que suele hacer es frenar, como decía recién la diputada, frena... ¿Vos estás de acuerdo? Con los controles de precios estoy de acuerdo con que quizás son una medida de shock, pero no permanente. Y que sea permanente demostró con las últimas variaciones que se hicieron de precio máximo, cuidado, de que no las podés dejar por mucho tiempo y de que la salida también es problemática, digamos. A la prueba me remito, digamos, la salida de los precios que hubo máximos o cuidados cuando estaba Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior, se generó un cierto descontrol después y los precios siguieron aumentando. ¿Pero por qué? Porque cuando estas vos, medidas... discúlpame, cuando desarmás el esquema, se producen los aumentos todos juntos. Porque no podés tomar solamente este tipo de medidas como una solución, en realidad. Es una medida de shock, como decía recién nuestra invitada, para frenar este descontrol que claramente hubo en el tema precios y fundamentalmente en el tema precios de alimentos. Ahora, ¿qué otras medidas toma el gobierno? Porque si toma la misma medida que ya en otro momento la hicimos más extensa y no funcionó, probablemente en el futuro tengamos el mismo resultado. ¿Cuál no funcionó? ¿La de la carne? Y la de la carne, a ver, ninguno de nosotros puede decir con certeza de que va a ir a la carnicería, va a encontrar un kilo de asado a 350 pesos. No, pero alguien digamos. te puede decir que eso forzó un diálogo y se sentaron a negociar. Sí, pero la carne sigue a 750 pesos, digamos, el kilo de asado, que es el doble del precio popular sugerido por el gobierno. O sea, y que frenó el aumento. No es una idea mía, digamos, voy a la carnicería, compro y veo el precio que tiene la carne y como lo hago yo, probablemente lo hace mucha gente del otro lado. No, digo, a veces esto entre el éxito y el fracaso, digo, te pongo este contrapunto porque a veces entre el éxito y el fracaso hay un montón de matices
evaluar, y es qué es éxito y qué fracaso. Bueno. Digo, acá con la inflación que hay en la Argentina, una inflación incontrolable, evidentemente, Sí, sí. donde hay muchísimas responsabilidades y bueno. es algo de un nivel de preocupación que han pasado los gobiernos y no lo han podido Claro. resolver, que ante un contexto donde se va a priorizar la reactivación del mercado interno después de una pandemia, ponerle un coto. Por supuesto que no alcanza nunca esta medida. Claro, digo, de manera otras medidas solidaria. se toman. Sí. Tenés que dar certidumbre. Yo creo que hay una cosa muy importante que vos dijiste, Luciana, que es, esto no funde a nadie. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y es el punto 2 de la resolución que estamos analizando ahora. El punto 1 establece la cantidad de productos y dice hasta cuándo van a estar estabilizados y serenados esos precios con un tope máximo. El punto 2, ¿qué dice? Que instar a las empresas de toda la cadena de la producción, comercialización, distribución, a que utilicen al máximo su capacidad instalada. ¿Qué significa esto? Hoy las empresas, principalmente las alimenticias en nuestro país, mercado muy concentrado, como bien explicaban acá con el caso del aceite, por ejemplo, ¿no? Mercado concentrado en 3 empresas en la Argentina que te llevan a que el aceite aumente en un año 70%. Es concentrado en todo el mundo, no podemos creer En todo que el mundo, lo que pasa en la Argentina es esa único. capacidad no, por supuesto que en todo el mundo. Esa capacidad instalada está funcionando, y esto sí en Argentina, al 65%. Viene así desde los 4 años del macrismo, no es que es fruto de la pandemia. ¿La industria ello, aceitera? Las industrias alimenticias en general. Esa capacidad instalada, lo que está instando la Secretaría de Comercio de la Nación es a que funcione al máximo, por lo menos hasta el 85%. ¿Qué quiere decir con esto? Que sigan ganando las empresas como corresponde, pero por producir más, no por aumentar los precios. Por supuesto que no es únicamente la variable del control de precios lo que hace evitar un índice de inflación. Por supuesto que hay otras variables de índole macroeconómica, pero nosotros estamos tomando una medida de acá al 7 de enero. De acá al 7 de enero con un objetivo muy claro, que es que por lo menos nuestros argentinos y argentinas, el pueblo en general, que recordemos, tenemos uno de cada 4 argentinos y argentinas son pobres en nuestro país. Entonces, este tipo de medidas, de llevar por lo menos un poco de alivio a la mesa de los argentinos, a los hogares argentinos, de los que menos tienen y de los que viven de sus ingresos, Sí, Vanessa, pero discúlpame, es muy importante. también el gobierno lo hace con un objetivo electoral. Desde el 12 de septiembre hasta ahora vienen anunciando muchísimas medidas para cambiar el humor de la sociedad. ¿Por qué yo te preguntaba cuando recién te presentábamos, por qué llegan ahora estas medidas? Y ayer Juan Zabaleta describió un escenario interesante. Una señora hace 2 meses se iba a dar la dosis en la Universidad Nacional de Burlingame, la dosis contra el COVID-19. Esa mujer cruzaba la vereda, se iba al mercado y ahí se enojaba con el gobierno. ¿Por qué no llegaron estas medidas mucho tiempo antes que tuvimos que esperar a este punto, ¿no? Acá se hablaba de qué otros factores, para responder a tu pregunta. Cuando asumió nuestro gobierno congelamos las tarifas, que era uno de los factores que afectaba muchísimo a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, los enormes tarifazos. Prácticamente en el 2020, los incrementos salariales por paritaria fueron minúsculos. Estoy hablando de cosas que se denominan comúnmente como costos, ¿no? No hubo costos que podríamos decir implicaron que haya aumento de precios. ¿Pero qué hubo? Hubo especulación. Y por supuesto que en nuestro país hay puja distributiva. Y sí, la madre de todas las batallas es lograr la estabilización precios-salarios. En nuestro país hay puja distributiva porque se lucha por incrementar los ingresos de la población, pero eso no puede traer aparejado especulación por parte de las corporaciones. Las corporaciones y las multinacionales. Nadie puede obligar, a ver, obvio que no va a generar la quiebra de nadie, pero No, nadie puede no obligar va a una a generar empresa. la quiebra de nadie. No, obvio que no, porque nadie va a seguir produciendo algo que le genera pérdida. Bueno, también Digamos, el empresario eso lo tiene muy en Pero claro. les quiero preguntar algo que me parece importante Hay también. normas que hay que cumplir. Ley de abastecimiento y Constitución Nacional. Daniel, y para que después también me responda la diputada, ¿qué análisis haces de la advertencia, amenaza, más amenaza que advertencia, del posible desabastecimiento de alimentos? Los ¿Crees empresarios... que eso va a pasar? Los empresarios que busquen eso, digamos, les va a caer el peso de la ley, como dijo la diputada, hay una ley, por eso hay que respetarla, y hay una constitución y siempre hay que respetarla en todo sentido, no solamente en las cuestiones económicas. Ahora, me parece que
Nadie puede intervenir en todas las cadenas productivas porque cuando interviene termina generando incertidumbre o desconfianza, más allá de lo que pase después en adelante. El empresario, obvio que siempre va a tratar de ganar plata porque para eso pone la empresa, digamos. Sí, y después si tiene costos o gastos cuando le tiene que pagar a un trabajador, nunca hay que olvidar que también está generando empleo y hay que tratar de que esa empresa crezca, genere más empleo, etc. Ahora, tenemos que tener en claro que hay que darle certidumbres a las empresas. Porque, y te pongo un ejemplo muy claro, hace muy poquito, y esto va a venir ahora de discusión, que es el tema de la producción de maíz, la intervención como pasó oportunamente a principios de este año. Si vos generás todo el tiempo incertidumbre, generás problemas. Por ejemplo, el gobierno en un momento lo que dijo es, hubo un rumor de que iban a subir las retenciones. ¿Qué pasó con el maíz? Todos se apuraban a anotar exportaciones. Ahora el gobierno interviene en ese mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no podés solamente creer que esto es real. Esto es una ilusión. Digamos, hasta el 7 de enero, lo que dice nuestra invitada, es en realidad una ilusión. Es claramente electoralista, no le podemos mentir a la gente. No, perdóname, pero te tengo que interrumpir en eso porque no lo puedo permitir. Es que de acá al 7, ¿qué van a hacer? Después del 7 de enero, ¿qué pasa? ¿Qué otra medida se toma para frenar la inflación en los precios? Bueno, digamos, esa es la pregunta. Bien, te escuché tu pregunta. Lo que yo quiero decir principalmente, para responder primero a la pregunta de Luciana y después, si querés, a la tuya. Nosotros lo que estamos tomando acá es una decisión a favor del pueblo, trabajador, de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo más importante. Si después algunos que amenazan que va a haber desabastecimiento, yo escuché al presidente de la Cámara Argentina del Comercio de Comercios y Servicios, no solamente dijo que iba a haber abastecimiento, sino que dijo algo más importante, que no va al supermercado, que no va al supermercado. Esta es una medida para aquellas personas que sí van al supermercado y viven de su salario. Es una medida para los ciudadanos argentinos, es una medida para los trabajadores y trabajadoras que fueron los que más abrumadoramente perdieron durante los 4 años de pandemia macrista y los 2 años o año y medio que llevamos en contra de esta pandemia. La pregunta es entonces qué hacen termino después. la idea. Sí. Termino la idea. Lo que dijo claramente el secretario de Comercio, que es quien está llevando adelante las negociaciones que la mayoría de las empresas avalaron y acordaron. La mayoría de las empresas están de acuerdo y dieron fruto y dieron nacimiento a esta resolución que está ahora. Unos pocos, poderosos y concentrados son los que salieron a amenazar con este tipo de cuestiones, no al gobierno, a la gente. Porque desabastecer no desabasteces a un gobierno, desabasteces a la población. De repente no quieren ley de etiquetado frontal. De repente no quieren cumplir la ley de góndolas. De repente no quieren que haya una estabilidad de precios. Acá te estoy hablando de medidas de fondo también, ¿eh? No solamente una medida y medidas que no se votaron ahora. La ley de góndolas es una ley ya existente. Una ley existente que permite que haya productos innecesaria. En las góndolas, Como la ley de etiquetado frontal, absolutamente. productos en las góndolas Sí. de pequeños y medianos productores. Sí, pero la ley de góndola no se está cumpliendo del todo. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Y Y la cuando vas al responsabilidad de control siempre es del supermercado. Estado. Y cuando vas. Sí, por supuesto. No nos olvidemos de eso. Por Sí, supuesto sí. que el Estado es el responsable del control. Claro. Por supuesto que sí. Ahora, cuando viene más control, vos me decís, o se dice por ahí, pero ¿por qué controlan? Esto no genera. Aquí no hay que darle certidumbres a la No, población control sí, no argentina. regulaciones que no den certidumbre. Y a quien hay que darle certidumbre es al que no está llegando a fin de mes. A ese hay que darle certidumbre. A ese y a esa hay que darle Pero certidumbre. está dando vuelta, lo que yo dije. Yo no dije, perdón. Yo no dije que estoy en desacuerdo de esto. Es muy preocupante. Está muy bien que el gobierno controle. Yo nunca hablé ni de costo ni nada. El costo del trabajo. Dijiste vos. El trabajo. A ver, no. el tema acá. Yo no quiero debatir con vos porque a mí lo que me interesa. Me pusiste a mí como que yo. Lo que a mí me interesa como es que que yo insinuaba que el trabajador es un costo. Yo nunca hablé de ese tema. Lo que pregunto yo es qué va a hacer el gobierno después del 7. Termino la idea porque si no haces Y yo no preguntas estoy en contra sucesivas de y si esto. querés preguntar entonces. No, pero dale. yo no estoy en contra de esto. Me está poniendo como que yo estoy en contra del control de precios y en contra de la gente. La gente soy yo también que voy al supermercado. Yo no soy una entelequia. Yo voy al supermercado, tengo una familia, tengo los mismos problemas que tiene todo el mundo, los mismos. Ahora, la pregunta es, ¿esta única medida creen que va a resolver el problema de precio de la Argentina? ¿O en realidad es una ilusión hasta el 7 de enero? O sea, ¿cuáles son las otras medidas que van a acompañar que la inflación en realidad empiece a ceder? Esa es la cuestión.
el secretario de Comercio Interior dijo que esta es una medida que lleva hasta el 7 de enero de 2022 y a continuación de ello se va en base a la serenidad de los precios, porque si vos no podés sentarte a negociar mientras te está aumentando la leche, te está aumentando el aceite, te está aumentando el puré de tomate, no. Serenamos los precios y a partir de enero, con esta realidad calmada, así incluso lo dice la resolución, hay que leer las normas, volver a tomar las medidas de fondo necesarias en la mesa de acuerdos que siempre se planteó y que se sigue planteando por parte del diálogo que lleva adelante nuestro gobierno. Lo que yo quiero decir es que acá hay que ponderar la cuestión de fondo, porque si no vivimos hablando de las formas en la República Argentina y la verdad es que si no estabilizamos los precios, el salario no vale. Y si el salario no vale, no hay nadie que pueda comprar. Y si no hay nadie que pueda comprar, nadie que pueda vender y mucho menos alguien que pueda contratar. No, y los precios además, perdón, de los alimentos, que cada vez que vienen los precios de la inflación, los precios y la inflación de los alimentos está por encima de la media, digamos. Es un flagelo que viene arrastrándose, pero que en los últimos meses ha sido una característica. En esa búsqueda esperemos que esto genere un efecto y que esos precios y que la inflación no solamente empiece a descender, sino que los precios de los alimentos no estén por encima de la inflación media. Sí, Yo seguro. quiero que tengamos una Navidad donde los argentinos y argentinas, después del dolor de la pandemia, podamos de una vez, encontrarnos sin sentir que nos va a faltar por lo menos una capacidad de compra real de nuestro salario. Y eso es lo que se está buscando, no es la única medida. No es la única medida, se está apuntando a diferentes sectores y la verdad, bienvenido sea. Bienvenido sea que se discuta en los canales de televisión de la República Argentina quiénes son las empresas dueñas del incremento de precios. Bienvenido sea que se discuta eso, porque no hay posibilidad de un incremento desmedido de precios sin la concentración económica en nuestro país. Esto es fruto también de la concentración económica. Entonces me parece bien instar a incrementar la capacidad productiva. Produzcamos más y de esta manera que ganen también más las empresas, pero también que haya más trabajo. Diputada, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.